transmitir con el arte. Bueno, hoy nos acompaña Diana. No sé si también está María Ángeles por ahí, pero hemos estado siempre intentando seguir todos los encuentros. Diana, bienvenida nuevamente y bueno, espero esta jornada sea tan jugosa como las anteriores. Hola, buenas tardes a todas, a todos. ¿Cómo están? Espero que bien. Bueno, como dice Sofía, muy movilizada, la verdad, todos estos días. No sé, porque si ya está cerrando el ciclo lectivo, un ciclo lectivo que viene a cerrar una unidad pedagógica de 2 años muy complejos que hemos tenido y que sobre todo, de alguna manera, para los que estamos en las disciplinas de las artes, aún más nos ha atravesado estas no presencialidades y las virtualidades. Entonces, bueno, la idea es de alguna manera en este último encuentro poder retomar algo de lo que seguramente este grupo estuvo viendo en el YouTube, no solamente la primera clase, sino lo que María Ángeles también acercó a su clase sobre lo patrimonial y lo intangible, que lo vamos a retomar seguramente a partir de esta escena que yo les vengo a proponer. Y vamos a dar una charla, esto es un ida y vuelta, para que ustedes me interrumpan, para que ustedes tengan el espacio de diálogo de este encuentro, y a la vez después que pasemos de estas clases, de estas instancias, por así decir, más conceptual, poder abrir a una charla general y poder cruzar algunas preguntas que seguramente son las que tienen en las planillas para cerrar esta especie de devolución, evaluación de esta formación, y otras preguntas que les pueden haber quedado al no estar justamente en el grupo conectados en la clase de Zoom de la primera clase, que de alguna manera me tocó a mí dar inicio. Pero bueno, por ahí podríamos empezar esto con un diálogo, con una charla, con un intercambio, para no yo arrancar específicamente compartiendo pantalla y empezando a dialogar específicamente de lo conceptual que preparé para hoy. Pero quien tenga ganas de abrir el micrófono, decir quién es, de dónde es, y dejar algún tipo de pregunta establecida en función de lo que estuvo mirando las clases anteriores, tanto con María Ángeles o la anterior conmigo, tiene esa posibilidad. ¿Quién arranca? ¿Quién rompe el hielo de la pantalla? Mauricio, ¿cómo estás? Se asustó Mauricio, apagó el micrófono. Ah, no, dejó abierto. No, no está abierto. Perdón, no sabía que lo tenía abierto. Disculpen. Ah, bien, bien, bien. ¿No querés hacer ninguna pregunta ya que lo tenés abierto el micrófono? ¿No? No, no. Bien. Bien. Somos casi 60. Nadie tiene una pregunta para hacer. A un encuentro donde nos planteamos las artes visuales desde una mirada, creo, transformadora, de empezar a barajar otras cosas dentro de estas disciplinas, que tiene que haber, creo yo, un antes y un después. Acá De la habla pandemia. Maca. Florencia. Ah, Maca, ¿cómo andás? Y Florencia levantó la mano. Ajá, corto y después. Dale, Maca. Bueno, como quieran. Flor, ¿querés decir algo? ¿Vos levantaste la mano por ahí? Flor, ¿estás?
Bueno, se arrepintió Flor. Che, qué mal que arrancamos hoy, ¿eh? Qué bajón. Ahí sigo yo. Qué bajón. Sigo. Maca, dale Maca. Dale Maca. Em, la pregunta, ¿no? Lo que me ha estado como haciendo más ruido en este transitar como docente. Yo estoy trabajando en Rosario del Tala, en un profesorado superior, digamos, y la cátedra que doy es tanto la de didáctica como la de práctica docente, para primer año y para tercero. Y lo que veo como una dificultad, ¿no? De las alumnas, alumnos también, es como el tema de la motivación, ¿no? Que capaz que cuando hay que definir un tema y dar la clase, como la actividad propia, digamos, como que solamente es, a ver, por decir así, como el contenido, pero lograr todo el entusiasmo para que ese contenido, para que esa actividad sea realmente rica, es como que es muy difícil de abordar. Yo la verdad que utilicé la otra vez un videito bueno, que vos me has pasado el tema de las piezas sueltas, pensando también en que las piezas sueltas puede ser cualquier cosa, digamos, cualquier cosa que el arte nos da esa posibilidad de por decir de alguna manera, hasta, no sé si la palabra es estructurar, pero trabajar con el disparate para después volverlo a resignificar. Y eso es algo que yo veo que cuesta mucho y estamos cerrando el año y capaz que hay gurisas que todavía como que no lo llegan como, yo creo que no lo llegan a disfrutar, si no sé si es tanto el miedo del error, de no querer errar como futuras docentes, que no se animan a, no sé, a capaz que escribir un cuento, a, a observar, ¿no? Yo me quedé mucho y la verdad que utilicé un montón todas las clases, ¿no? Pero esa primera que hablaba sobre la importancia de la observación y el diálogo, ¿no? Y que de ahí del diálogo uno va conociendo realmente a las personas que tienen frente, ya sean niños pequeños o personas más grandes. Y bueno, y empecé también entonces que yo tampoco lo hacía, yo ya iba con el tema para dar, empecé a trabajar la motivación también para los adultos, desde eso, desde decir, bueno, el diálogo, trabajar, a ver con qué se entusiasman. Y realmente pude ver un cambio, ¿no? Y bueno, eso, como trabajar el entusiasmo desde las artes, es algo que me llama mucho la atención. Bien, estamos. La motivación es de alguna manera un espacio o un momento que aprendimos nosotros cuando fuimos formados como docentes y que hoy está en total discusión. Podríamos decir que las ciencias de la educación, que de alguna manera determinan las didácticas o las pedagogías, o los dispositivos para proponer el aprendizaje, hoy ya no hablan de motivación. Y creo que hoy podemos alterar, cambiar o permitirnos, tal vez, construir ese espacio en función de los grupos que tenemos. El primer aliado para pensar cómo queremos despertar oportunidades de aprender, despertar entusiasmo de aprender, es el vínculo que voy a establecer con mis estudiantes. Ahí va a estar la clave, porque de ellos yo voy a interpretar, voy a decodificar o voy a comenzar a aprender cuáles son las cosas que los ponen en movimiento, de sujetos que aprenden. Mi formación y la formación de ustedes hablaba de la motivación y que la motivación iniciaba con una canción, con un cuento o con... Hoy esos sujetos ya no están en la escuela. Son millennials, centennials, más allá de las diferentes clases sociales
que pueblan la escuela o los diferentes grupos sociales que tenemos en este grupo de docentes, de profesionales, arteeducadores que son ustedes, hay ya nuevas lecturas y nuevas claves para repensar ese momento previo a proponer un contenido. Justamente hoy podemos hablar de que lo renovado de la escuela, la renovación de la escuela y la renovación justamente de nuestra disciplina no son los contenidos. Yo eso lo decía en el primer encuentro de que no vamos a hablar de los contenidos porque ya sabemos cuáles son los contenidos del lenguaje visual. En realidad lo que la escuela necesita como renovación son los procedimientos. Y dar vuelta o poner patas para arriba lo que nos enseñaron en el marco de una planificación que teníamos que motivar para que el contenido se aprenda y desarrollar y terminar con la técnica, creo que es un modelo o que es una estructura que por ahí ya no tiene sentido en los sujetos que aprenden que tenemos en las aulas. El descubrimiento de cuál es el sentido de las artes visuales, su enseñanza-aprendizaje, debe haber miles de formas y debe estar seguramente en los procesos que ustedes descubran en las aulas. Porque hoy el proponer una clase, hoy el proponer una dinámica de enseñanza-aprendizaje es un proceso investigativo para quienes aprenden y para quienes enseñan. Entonces tal vez nos tenemos que tomar un tiempo. Yo soy una defensora de hay que tener tiempo. Hay que tener tiempo. Tal vez el primer trimestre de la escuela no es para contenidos, sino es para, y tampoco es para un diagnóstico de saber qué aprendieron el año anterior, o con qué vienen del año anterior, sino es un diagnóstico para construir, conocer, descubrir las claves vinculares con el grupo en el cual estoy para saber cómo aprenden. Y desde ese lugar yo comenzar a ensayar, yo comenzar a proponer, yo comenzar a planificar estrategias de enseñanza para el aprendizaje. Y ahí voy a descubrir qué es lo que motiva, moviliza, activa, acciona a ese grupo de estudiantes. ¿Se va entendiendo ahí? Vamos a darle la palabra a Flor, que quiso hablar y estaba mutada, no sé qué le pasó ahí. ¿Seguís, Flor, o seguís teniendo inconvenientes de audio? Flor, ¿dónde estás? Se ve más seguido lo que acá Paula Alonso dice, Ajá. que de los grupos apáticos, depende del día que les toque. Es difícil muchas veces darle con la motivación. Vos decís un trimestre, pero muchas veces te lleva hasta más tiempo. Un año, sí, total. Tenés la planificación, la tenés que cambiar porque no tenés cuota. Totalmente, digamos, y también pensemos en que nos atravesó una situación muy brava, muy brava. Eso se notó un montón en este 2021, un montón. Exacto. Entonces, pidamos tiempo, tengamos tiempo, concedámonos tiempo, porque no estamos dentro de los marcos de los formatos que teníamos hasta el 2019, por decirlo de alguna manera. Hay que subvertir, hay que transmutar, diría yo, todos esos formatos de aquel tipo de enseñanza que teníamos hasta el 2019. Entonces, desde ese lugar, volver a reconstruir, volver a redotar de sentido la propuesta que tenemos de las asignaturas es justamente
este tejido es justamente esta red que se puede armar a través del Facebook en el cual estamos, y que podemos preguntarnos, y que podemos acompañarnos, y que podemos asesorarnos sobre, bueno, cuáles son tal vez esas estrategias para ir movilizando y capaz que de a poco a los sujetos que aprenden a partir de lo que les ha atravesado durante todo este proceso de encontrarse con una escuela que no es aquella que se dejó en el 2019. Bien. Hay otra pregunta por ahí dando vueltas, si no yo comienzo a compartir un... Alonso, ¿puede ser? Levantó la mano, ahí está. Hola, buenas tardes. Soy Alonso, soy de Huelhuechú. Yo doy clase en escuela integral. Con esto del mantener el diálogo con los chicos, muchas veces me pasa que uno hace lectura de imágenes, intenta, pero ellos quieren la parte de la producción. Entonces, ¿cómo lidiar, cómo consensuar eso? Y bueno, ya de la mañana estuvimos con otros compañeros en una capacitación y bueno, comentaban esto, que el tiempo de 40 minutos a veces es muy corto. Entonces, ¿cómo hacemos para lidiar entre lo que ellos quieren, porque ellos están motivados, porque quieren trabajar, y nosotros queremos conversar, entonces, bueno, ¿cómo ir mediando? A veces sale, a veces no sale, los chicos quieren trabajar, quieren la témpera, el pincel, y bueno, ¿cómo hacer ahí para dar estos contenidos que queremos? No sé, me surge esa duda ahí entre lo que yo quiero y lo que ellos quieren, y a veces, muchas veces, esto de trabajar y dialogar mientras van trabajando, pero bueno, ¿cómo hacemos ahí? Creo que es un acuerdo, y que el consenso del acuerdo de lo que queremos y para qué estamos en ese espacio es vos y tus estudiantes. Vos querés charlar, ellos quieren trabajar, hagamos un acuerdo, o sea, hay 40 minutos, vamos a destinar que los días, no sé, dos jueves de cada mes de 40 minutos, hacemos diálogo. Y los otros jueves, los otros 3 jueves, producción en base a esos diálogos. O a lo que ellos tengan ganas. También tiene que ser un espacio, creo, hoy en día, saludable, tiene que ser un espacio de atención, lo sabemos que nos pasa, de atención emocional, porque si tuvimos algo en esta pandemia fue de atención en el marco de la salud, a ponernos un barbijo y saber cómo lavarnos las manos, pero no hubo red que contenga las emocionalidades. Y es muy posible que hoy a la vuelta de la escuela eso esté latente para ser atendido. Entonces capaz que quiero producir o quiero hacer algo, aparece y bueno, dejemos que eso fluya y busquemos otros tiempos u otros momentos de reconocer los contenidos en lo que se produce. O hay muchos grupos que no quieren producir y necesitan hablar. No produzcamos, hagamos arte desde el diálogo. Entonces creo que esa es como una manera de iniciar otro modelo de práctica artística desde el lenguaje visual, donde el consenso tiene que estar en una relación totalmente simétrica y no asimétrica. Más horizontal, no tan vertical, donde yo pueda acordar con mis estudiantes. Yo siempre digo que los estudiantes son nuestros primeros articuladores de la disciplina. Es con quien debería estar dialogando, qué queremos aprender, cómo lo queremos aprender, para qué lo queremos aprender. A veces uno está muy acostumbrado a articular con el colega, con la colega, y a veces no hay una caja de resonancia donde las cosas suenan tan posibles, o tan bien, a veces sí, y por suerte. Y mi equipo está en el aula, mi equipo está con ese grupo, con ese primer grado, con ese 6º año. Acordar qué podemos hacer, nos tenemos que ordenar. Esto tiene que ir generándose rizomáticamente en procesos donde el acuerdo es lo que prima, el diálogo para ese acuerdo es lo que prima. ¿Está? Así que desde ese lugar es como una cuestión que vos le vas a... van a ir todos tomando cintura, porque a la clase de artes visuales la hacen todos, todas, todes dentro de ese grupo, de esa clase.
no solamente el docente que llega y plantea qué es lo que tiene que dar. Es un acuerdo, es un tratado, es un convenio, podríamos decir, hoy en día estar en el aula y el poder estar acordando con los estudiantes. Bien, ¿les parece que comience a pasar un power que tiene un poco que ver con esto y que nos vamos a ir ubicando ya un poco más conceptualmente en estos procesos más pedagógico-didácticos que tenemos dentro del aula y que tiene que ver con esto que decía Maca, con lo que decía Alonso, y que por ahí alcancé rápidamente a leer en el chat, así muy rápidamente, del tiempo, del espacio, porque no me da para leer en el chat a la vez, pero después seguramente podemos abrir el espacio a retomar las preguntas. Y yo con mucha paciencia voy a ir planteándoles algunas diapositivas que tengo acá en un Power, pero ustedes pueden interrumpirme para repreguntar o para plantear algún tipo de consulta sobre lo que voy a ir desarrollando. Vamos a ver, vamos a ver, presentar ahora. Y salió redondito, qué suave. Bien. Ustedes me dicen cuando la ven, porque yo no los veo a ustedes. Una pena. Ya se ve. ¿Se ve? Genial. Perfecto. Genial. Bien. Vamos a retomar esta idea de cómo se constituye el lenguaje visual, el lenguaje artístico como campo disciplinar. Y creo que tiene que ver con algo que hablamos hace un tiempito, primer encuentro, y que tenía que ver con la finalidad de la enseñanza del arte en la escuela. ¿Para qué está el arte en la escuela? Yo puse en la escuela, tomando la escuela común, por así decir, y la finalidad de la enseñanza del arte en las escuelas de artes, porque también veo que había muchos docentes de escuelas de arte, y que ambas, si bien abordan los campos disciplinares del lenguaje artístico-visual, las finalidades se tocan, se abren, se separan y se vuelven a tocar por diferentes momentos. Creo que lo que las hace encontrarse tiene que ver con pensar el arte como una herramienta sociocrítica, pensar el arte como una herramienta que dota la voz de quien lo utiliza, pensar el arte desde un sentido amplio que lo atraviesan diferentes maneras de mirar el mundo. Luego, lo que se puede llegar a dividir, lo que se puede llegar a separar en este marco, podría llegar a ser, evidentemente, los diferentes recursos que se proponen desde diferentes herramientas o estrategias para llevar las propuestas artísticas adelante. Yo lo fui dividiendo de qué es lo que tenemos nosotros, nosotras, a la hora de pensar una propuesta artística para una escuela, y qué son los elementos básicos o de plataforma que comienzan a constituir el campo disciplinar. Por un lado, tomé las unidades pedagógicas porque nos venimos trabajando 2020-2021 desde unas unidades pedagógicas, vamos a decirlo así como desde un paquete de contenidos que son mínimos, pero que esas unidades pedagógicas fueran definidas evidentemente por el marco de la no presencialidad, de que sean contenidos básicos mínimos para la disciplina. Esa unidad pedagógica la podemos ir pensando de las diferentes maneras, tiempos y espacios que cada uno dispone a la hora de estar dentro de un curso, de un cargo. Siempre le digo a los docentes ¿sacaron cuenta cuántas clases reales van a tener en el primer trimestre? ¿Sacaron cuenta cuántas clases reales van a tener en el año o hasta julio
Saquen días de lluvia, saquen algún paro, cuenten cuántas clases van a tener con ese grupo y ahí se constituye lo que llamamos una unidad pedagógica. A modo de ejemplo, obviamente. Luego tenemos ejes transdisciplinares, que hoy la escuela está atravesada por diferentes ejes que debemos llevar adelante. El más común o el más abordado o el más, por así decir, más tomado en este último tiempo es ESI, pero hay otros, está ambiente, está pueblos originarios, y cualquier eje transdisciplinar que nosotros consideremos o institucionalmente también se puede definir, que no estén dentro de los diseños curriculares. Y por último, en ese campo disciplinar nos ponemos a pensar qué construcción de pensamiento voy a buscar para dar sentido a esa unidad pedagógica. Si es un pensamiento más poético, si está relacionado con la belleza, si va a ser divergente, abierto, flexible, como una tabla de doble entrada, desde donde ese pensamiento basado en el eje transdisciplinar o en los contenidos de esa unidad pedagógica pueda abrirle al estudiante otras miradas y darse cuenta que no se agotan ahí los contenidos de los ejes o de las unidades pedagógicas, sino que se pueden ampliar, se pueden nutrir y se pueden enriquecer. A partir de que yo puedo definir eso, y que eso lo voy a poder definir, vuelvo a lo mismo, cuando yo me otorgue el tiempo necesario para poder entrar en estas claves, y para poder entrar en estas claves tengo que conocer a mis estudiantes. Voy a empezar a definir, voy a empezar a situar las estrategias para alcanzar la articulación de los propósitos que me planteo en este ordenamiento, unidad pedagógica, ejes transdisciplinares y la construcción del pensamiento que necesito constituir en los sujetos que aprenden. Bien, ¿hasta ahí no hay ninguna pregunta? ¿Va todo bien? ¿He sido clara? Clarísima. Bueno, gracias. Bien, Sí. entonces, gracias. Después igual lo podemos retomar, ¿no? Y esto seguramente lo voy a subir al Facebook para que les quede este cuadro, así que no traten de estar anotando todo porque yo se los voy a pasar. En todo caso, es interesante que puedan anotar cosas que les crucen en la cabeza y que tengan que ver con tensionar esto que estoy diciendo, repreguntar sobre lo que estoy diciendo. Bien, estos campos disciplinares, entonces aparece esta pregunta. ¿Qué me propongo enseñar para transformar? ¿Por qué? Porque decíamos en el primer encuentro que el arte es una herramienta de transformación. No soy el mismo estudiante que entré en primer grado que cuando me fui de primer grado o cuando egresé de ese sexto grado de esa escuela después de haber transitado toda la cantidad de cátedras de arte y tal vez de distintos o no profesores de arte en esa escuela. No puedo ser el mismo. Tengo que haber atravesado un viaje que me haya modificado, que me haya abierto ventanas, que me haya liberado puertas, que me haya hecho ver el mundo y me lo haya hecho tensionar, replanteármelo, disfrutarlo, delirarlo, angustiarme, enojarme, pero tiene que haber una transformación como sujeto desde el arte, desde aquel primer momento, y es un interesante ejercicio cuando nos encontramos con esos estudiantes que están en sexto año y preguntarles esto, ¿no? ¿Te transformó el arte que aprendiste en esta escuela? ¿Cuál fue esa transformación? ¿Qué te llevas de estas horas de artes visuales dentro de la escuela? En ese marco de pensar qué me propongo transformar, tensionando el diseño curricular, tensionando lo que yo aprendí en mi formación como docente, comienzo a repensar
esta escena, este esquema que yo les traigo de la unidad pedagógica, de los ejes transdisciplinares y de la construcción de pensamiento estético. Estas estrategias tienen que ver con cómo me propongo enseñar para transformar. ¿Qué acciones, actividades, metodologías, derivas me propongo para alcanzar esa transformación? Y en ese esquema nos vamos a encontrar con los diferentes modos y medios que nos plantean el campo disciplinar de los lenguajes artísticos, están en los diseños curriculares, y le agregué la palabra de situados, porque habíamos hablado en el primer encuentro que justamente lo que venimos para transformar o proponemos para transformar desde las artes visuales es comenzar a mirar lo doméstico, es comenzar a tomar en cuenta lo cotidiano de nosotros y los sujetos que aprenden, para poder pensar los modos de enseñar y aprender y los medios por los cuales van a llevar adelante ese aprendizaje estos sujetos. Nos vamos a meter, entonces, si hablamos de lo situado, en la práctica o praxis contemporánea. Cuando hablo de contemporáneo, hablo de el aquí y el ahora, de la realidad que está siendo, de lo que realmente es intangible para nosotros, pero que es lo que nos atraviesa diariamente. Eso que le pusimos nombre de inmaterialidad o infraleve, eso que está sucediendo, eso que hay que colocarle palabras, eso que aparece en la escucha, eso que aparece en el diálogo, eso que aparece en los cuerpos, lo doméstico. Y a la vez pensar de qué maneras estas estrategias generan un proceso de investigación-acción, de preguntar, escuchar, observar, dar espacios, son procesos investigativos, son procesos que cuestionan y cuestionan para poder sacar a la luz respuestas que nos van a ir ordenando, que nos van a ir abriendo un camino para esos modos y medios, para nuestra práctica contemporánea y para poder pasar de la inmaterialidad a la materialidad de lo doméstico. Entonces, sí. Dos diga, cositas, dos cuestiones, sí, porque vos dijiste que tenés el Power abierto y no podés ver. Ay, ahí, no me digas. Aileen, no, creo que quedó Ajá. en la primera filmina o vos no has avanzado. Sí, que yo ya estoy en la segunda. No se nos ve. ¿Vos te acordás que a mí me pasó lo mismo? Yo entraba y volvía a salir para que abriera la segunda, algo así. Y además, Aileen, Sandri levantó la mano. Bueno. No sé si tiene que ver con lo que vos estabas diciendo. Sí, había levantado la mano por el tema de las diapositivas nomás. Bien. Bueno, voy a ver cómo puedo solucionar esto. Pucha, a ver. Ahí dejé de compartir. Sí, dejaste de compartir. Sí. Bien, voy a intentar compartir la segunda diapositiva. Ahora intento. Espérenme un segundín. Qué macana si esto es así. Ya no recuerdo porque fue en el primer encuentro. No es que salía, me parece que no me salía de la presentación, pero volvía a cliquear en la ventana, algo de eso. No me acuerdo qué era lo que hacía. A ver, vamos de nuevo. Voy a compartir, a ver si ven la segunda diapositiva ahí. ¿La ven? Sí, ahí se ve. Bien, así que vamos a ir lentamente pasando diapositiva a diapositiva.
Bien, entonces este es el escenario que yo les planteaba en relación a lo que venía definiendo hoy en estas preguntas que me voy a ir haciendo. ¿Qué me propongo enseñar para transformar? ¿Cómo me propongo enseñar para transformar? ¿Y qué capacidades necesito desarrollar? Acá no estamos hablando de qué contenidos, vuelvo a lo mismo, ustedes ya saben, tienen total habilidades para poder definir qué contenidos. Lo que nosotros empezamos a necesitar leer en esto que yo les decía hoy, que la renovación de la escuela está en reconocer los nuevos procedimientos, tiene que ver con conocer qué capacidades puedo desarrollar para esos sujetos que aprenden. Y este es ese proceso de tiempo, porque en función de esas capacidades voy a pensar la construcción del pensamiento, voy a definir las estrategias desde esa práctica contemporánea, desde los modos y medios situados. Voy a intentar transformar esa inmaterialidad, ese legado que traen en los saberes nuestros estudiantes, que están en lo doméstico, que están en los diferentes modos de vida, que están en las maneras de habitar un lugar. Y creo, en función a la pregunta que me hacía Maca hoy sobre la motivación, que el proceso sobre la motivación, si digo bien, que el proceso de investigación, el proceso de construirnos los saberes a partir de lo que nos preguntamos y repreguntamos, construye curiosidad. Y hoy estamos necesitando sujetos curiosos. La apatía es un síntoma de que no hay curiosidad. Y hay que recuperarla. Pregúntense ustedes, hijas, vecinos, sobrines, ¿cómo se construye la curiosidad? ¿Qué les da curiosidad? ¿Cómo activan ustedes dispositivos para que sean curiosos? Y ese es un proceso de investigación. Porque las preguntas no son solo las que escribimos. Las preguntas son también aquellas que enunciamos con los gestos, con los cuerpos, con algo que escondimos, con algo que ocultamos, con lo inmaterial, con lo infraleve. Entonces, esa es una de las grandes capacidades que hoy estamos reclamando, construir, recuperar, es la curiosidad. Y la curiosidad se construye específicamente a partir de este camino investigativo, como yo les digo, pero también de la mano de una experiencia. Piensen ustedes en algún momento que atravesaron, a ver, voy a salir de la, ahí está. Piensen ustedes algún momento que atravesaron una situación de curiosidad, que les picó la curiosidad y hasta que no fueron y descubrieron lo que querían saber, no se quedaron quietos, quietas, tranquilos, tranquilas. Bien, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Voy a pasar a la tercera diapositiva. Creo que vamos bien, ¿no? ¿O se fue todo el mundo? No, estamos todos. Ah, bien, Flores, bien. Bueno, Estamos todos. Me entró la curiosidad. Me entró la curiosidad. Dije, se fueron, me entró la curiosidad. Bien. No, yo me quedé pensando a pasar justamente a en un la momento de conclusión. curiosidad, pero bueno, Bien, no sabía que bien, ese es tenía el ejercicio. ninguna en particular. No sabía si era Bien. dentro de la escuela o fuera de la escuela ese momento de curiosidad justamente al que se estaba refiriendo. Es situado donde sea, porque ese ejercicio, ese donde sea, donde te aparezca, es cierto, o aquella vez que me dijeron, o vi que escondían algo y yo después fui despacito y manoteé de ahí, saqué, donde sea, porque ese proceso, nosotros tenemos esta cuestión de construir imágenes, de estar hablando y estar a la vez pensando en otra cosa, y nosotros lo tenemos muy o más que entrenado. ¿Cuántas veces ustedes han estado dando clases, seguramente, y se estaban resolviendo cosas en su cabeza, pero la estaban resolviendo hasta con imágenes? Entonces está bueno que eso pase
cuando traen a la memoria, y ese es el ejercicio que a los sujetos que aprenden en el marco de la apatía les está faltando. Traer a su cabeza cosas, recuerdos, memorias, acciones, que enciendan esa posibilidad de ingresar a ese acto problemático, investigativo, porque si hablamos de investigación, hablamos de problema. Tengo frente a mí un problema. Por eso vos empezaste a buscar, Darío, en tu cabeza. ¿En qué momento estuve yo curioso? Y ahí a empezar a descubrir y empezar a dudar. Y fue curiosidad en ese momento. Ese es el ejercicio que nos está faltando acompañar, alimentar, nutrir desde el lenguaje visual, desde la disciplina de las artes, porque es un gen específico, básico de la creatividad, el ser curioso. Entonces ya tenemos 2 herramientas ahí, o 3 si sumamos las anteriores, de la escucha, del diálogo, de lo situado, del habitar. Sumémosle la curiosidad y sumémosle la experiencia, en el marco de esa curiosidad. Voy a ir a la... Flor, ¿levantaste la mano? Flor. Si querés abrir el micrófono o se te chisporroteó. Bien. Paso entonces a la tercera diapositiva. Ahí estamos. Ustedes me dicen cuando la ven, alguien que diga ok, y ya estamos. Ok. Ok, bien. Seguimos. Ahora, articulando estos 2 conceptos de que nuestras estrategias del marco disciplinar de las artes visuales, necesitamos que construyan estas capacidades. Si no, no va a haber aprendizaje. Y los chicos van a pasar por la educación artística como en una cinta de caminar, hasta 6º año. Entonces, amalgamamos 2 cosas súper importantes en este proceso de enseñar. Las estrategias, las capacidades y estos aprendizajes situados de esta práctica artística de hoy, contemporánea, que es un crisol de diversas propuestas, que no hay una sola manera o un solo método de enseñar, que no hay un ordenamiento planificado para enseñar. Lo que nosotros vamos a descubrir es cuáles son esos métodos o esos procesos para enseñar en las claves de esa institución en la cual yo estoy, de ese barrio en el cual está la escuela y de ese grupo áulico que yo tengo en la escuela. Entonces, dentro de las estrategias para despertar capacidades desde una práctica artística contemporánea, ahí están el hecho de preguntar, de problematizar, de curiosear, de observar, de escuchar, de dialogar, de mirar, tensionar y todo lo que ustedes consideren que deba ir y que esté relacionado con el entorno. Entorno, contexto, lugar, territorio, como quieran llamarlo. Y que no es únicamente estar mirando hacia afuera de lo que pasa en la escuela, sino pensar que el territorio está grabado, está sellado en cada uno de los chicos y las chicas que aprenden. Que el contexto es parte de mi ser, de mi color de piel, de mi manera de pensar, de lo que yo comí, de cómo me visto. Ahí está lo situado. No necesito estar pensando geográficamente la escuela o el aula para pensar el contexto. El contexto está dentro del aula porque es parte del contenido de cada sujeto que aprende. Luego, dentro de estas estrategias, está cuando podemos tener una mirada sobre ese entorno, sobre ese territorio, ahí está para que nosotros propongamos, gestionemos, planifiquemos, proyectemos, rompamos, interpelemos,
desde un proyecto educativo en la escuela. Desde un proyecto pedagógico, artístico, educativo en la escuela. Y empezamos a pensar desde ese proyecto cuáles serían esas acciones ejecutivas del hacer arte, con los lenguajes y con los recursos de las artes visuales que todos ustedes bien conocen. ¿Estamos hasta ahí? Voy a salir de la compartir y voy a pasar a la próxima. Bien, ¿alguna pregunta? Todo bien se ve. Ahora viene un cuadrito un poco más complejo. Por lo que no lo entiendan, complejo porque yo lo hice tipo no tan limpio, voy a decirlo así. No tan limpio como los anteriores, pero a ver si da para que lo podamos analizar. Bien, ahí está. Espero que todos los puedan estar viendo ya. Bien, bueno, este es un ejemplo, prototipo de una unidad pedagógica o de una clase o de un proyecto educativo artístico y que está armado desde diferentes espacios que hacen a ese proyecto, a esa planificación, a ese programa, a esa clase, a esa unidad, como ustedes lo quieran llamar, a ese bloque de contenidos, depende de cómo cada uno lo lleve delante a la escuela. Pero de trasfondo de este diapositivo hay un círculo transparente que pasa y toca todos los cuadros y que tiene que ver con esa ronda o esa horizontalidad que yo planteo en la construcción de una propuesta, donde no solamente se tocan todos los elementos que hacen a una clase o a un proyecto educativo didáctico, sino que nos pone a todos y a todas las que estamos dentro de un aula con las patitas adentro de ese círculo de esa aula. Y a ver, ahí voy como a ir desgajando, por así decir, esta propuesta. Tenemos la unidad pedagógica, donde ustedes saben que están unos contenidos, y yo certeramente, así puse el espacio, tiempo, profundidad y volumen, como contenidos de una unidad pedagógica que voy a desarrollar en determinado tiempo. Ustedes sabrán cuál, cuánto, etcétera, etcétera, es nada más que un ejemplo. Luego tomé un eje transdisciplinar, el ambiente, que también va a acercar los contenidos. Esos contenidos pueden estar, como dice ahí, activados desde la articulación que yo hice con mi compañero de curso, de año, de escuela. Pueden estar activados porque yo estoy estudiando una capacitación, porque yo estoy investigando, porque me estoy actualizando, o porque esos contenidos sobre ambiente me los proponen mis estudiantes. El eje transdisciplinar es ambiente, pero los contenidos pueden estar definidos por este acuerdo, por este convenio que yo tengo de trabajar con mis estudiantes, porque son quienes necesitan y plantean y definen también cómo quieren entender el ambiente, qué necesitan aprender de ambiente. Entre los contenidos que tengo que ir rearmando, voy a pensar entonces esta construcción del pensamiento desde este contenido específico de mi disciplina, con el del eje transdisciplinar. ¿Qué construcción de pensamiento voy a proponer? Consciente, político, divergente, abierto para repensar la relación arte y ambiente.
para pensar la relación espacio, tiempo, profundidad, volumen y ambiente. ¿Cómo voy a generar esa construcción de pensamiento? ¿A través de qué modos, actividades voy a ir generando esa construcción de pensamiento? Ahí donde dice construcción de pensamiento, en ese cuadro, vuelvo a pensar esto de activando propuestas donde esté mucho el pensamiento, donde salgamos a mirar, donde salgamos a escuchar, donde haya un foro de ideas, donde se compartan ideas, donde se discutan, donde yo proponga a mis estudiantes hacer un conversatorio con ellos, donde haya una mesa redonda de diálogos con ellos, para que sean participantes activos del desarrollo de la clase, no únicamente participantes pasivos de estar recibiendo un contenido. Y en el marco de los modos, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Desde dónde los voy a hacer? ¿Desde dónde voy a transformar la inmaterialidad en materialidad de aprendizaje? Donde aparezcan todas las cuestiones domésticas que entendemos por ambiente, donde aparezca lo situado del ambiente, donde aparezca lo patrimonial del ambiente, como decía María Ángeles en sus clases. Esa construcción de ese legado, lo que yo tengo para decir, lo que yo aprendí, lo que fui aprendiendo de ambiente en mi trayecto escolar y también familiar y contextual. Y eso sale, se activa desde propuestas caminando, saliendo, mirando, visitando, compartiendo, siendo en el lugar, contando mi lugar. Fíjense que todos los globitos que dicen activando propuestas son experienciales. Aparece la investigación-acción, como anteriormente, que tiene que ver con investigación, acción, reacción, le llamo yo, que puede ser el objetivo de esta propuesta, porque en el marco de este objetivo voy a desarrollar ¿qué desde esa investigación? La mirada crítica, porque eso abona a mi propósito en objetivos generales de construcción del pensamiento, porque veo que es un grupo apático y necesito construir la curiosidad en ese grupo, que empiecen a moverse, que muevan, conectándose para conocer, para averiguar, para saber. Y ahí aparecen nuevamente estas propuestas que tienen que ver con salir, caminar, compartir, preguntar, siendo, contando, estando en el lugar. Los medios, saben ustedes cuáles son. Las posibilidades de producción que cada uno conoce que tiene dentro de esa escuela, dentro de esa institución, dentro de ese grupo de estudiantes. ¿Cuáles son las claves que ese grupo propone para llevar adelante su práctica artística? Y esto sería, en definitiva, la práctica o praxis artística contemporánea basada en experiencias artísticas de aprendizajes. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, bien. Bien. ¿Alguna pregunta? Bien, Diana, re bien. Bien. Bien, bien. Práctica artística contemporánea en relación a la experiencia artística de aprendizaje que construye capacidades. Construir capacidades. Ahí está el secreto. Sí, construyendo también las capacidades, fortaleces la seguridad también, que una seguridad personal que no necesariamente tiene que ver hasta ni siquiera con las artes o qué sé yo, ¿no? Todas esas cuestiones, que justamente las artes genera eso, ¿no? Como creérsela en el buen sentido, decir, mirá, a ver, como esa curiosidad justamente te hace
ir descubriendo cosas que capaz que si esa curiosidad no está, uno pasa por de largo la vida también. Exactamente, exacto. Si no hay cosas que realmente nos hagan cuestionarnos, y bueno, nos transformamos medio en zombies, ¿no? Digamos, esa es como la necesidad que hoy estamos viendo, que tenemos en las escuelas, de esa construcción de habilidades, capacidades, en el marco de lo posible, porque yo estoy planteando también hacer una lectura de contextos sociales, institucionales, educativos, mis propias limitaciones como docente. Estamos como iniciando una nueva manera de mirar la disciplina. Y eso lleva su tiempo, tenemos que juntarnos, tenemos que charlar, tenemos que acercarnos. Vuelvo a lo mismo con el espacio-tiempo, darnos ese tiempo de ese proceso, de pensarnos en la disciplina como docentes de educación artística, y empezar a preguntarnos, bueno, ¿cómo activo esas capacidades? ¿Sé leer las capacidades de mis estudiantes? ¿Cuáles serían los modos y los medios de que yo pueda leer las capacidades de mis estudiantes? Y ahí hay un mundo abierto a que ustedes también descubran, a que ustedes pongan en juego desde diferentes formatos: diálogo, escucha, entrevista, qué me gusta hacer, qué oportunidades quisiera tener, hasta de saber, no sé, cuáles son los gustos de helados que tienen mis estudiantes. Ya esa es una pregunta que irrumpe en su intimidad y que la maestra me pregunta, o el profe me pregunta, o el maestro me pregunta, se interesa por lo que a mí me gusta. Digamos, eso tiene que ver con empezar a construir un vínculo para aprender cómo aprende mi estudiante. Y es situaciones sencillas, ¿no? Y como decía Mauricio, creo que fue Mauricio, no fue Mauricio, fue otro profe que consultó hoy en función de esto de, no tienen ganas de charlar, tienen ganas de dibujar. Bueno, dibújenme cómo son los helados que les gusta. Escríbanme una novela, un cuento, si tienen ganas de escribir y de hacer, cómo son los sabores de los helados, descríbanlo. O sea, intentar sacar, dotar de voz, de gesto, aquello que tenemos para decir, aquello que ellos tienen para contarnos y para decir. Eso abre un espacio de encuentro, eso abre un espacio de contrato, para luego poder continuar en diferentes procesos, diferentes modos y medios, procesos investigativos, donde nos cuestionamos. Cuestionar no quiere decir estar parado en el frente de y pensar distinto. Cuestionar quiere decir preguntarnos. Preguntarnos, nada más que eso. Bien, continúo ya casi creo que con la última diapositiva, creo que sí. A ver, vamos a intentar. Ahí vamos. Ahí va. Bien. Y nosotros podemos pensar que el ejercicio de esta práctica educativa, didáctica, contemporánea del lenguaje artístico, del lenguaje visual, en el marco del desarrollo de capacidades, nos cuestiona permanentemente, nos va a tensionar permanentemente, nos va a hacer redirigir la mirada a preguntarnos
¿qué estamos poniendo en juego? Y a la vez, ¿qué se enseñó y qué se aprendió de lo mental a lo visual? ¿Qué aprendizaje hubo de ese diálogo, de ese pensar, de ese escuchar? Que lo podemos circunscribir a lo mental, por así decirle, a lo visual, a lo que se terminó resolutivamente en un proceso del lenguaje plástico, del lenguaje artístico visual. ¿Con qué dinámicas? ¿Fueron las acertadas? ¿Redoblo la apuesta? ¿Las profundizo? ¿O me equivoqué y vuelvo para atrás? Ese es el proceso de movernos dentro de este proyecto que ustedes comienzan a diseñar al pensar su planificación o su bloque de contenidos o su propuesta educativa, artística, institucional. ¿Qué posibilidades nos damos para interrogarnos sobre estas decisiones didácticas? ¿Cuál es ese momento? ¿Lo puedo compartir con mis estudiantes? Totalmente que sí. De sentarnos un día y repreguntarnos cómo vamos. ¿Qué pusimos en juego? Si las dinámicas que estoy eligiendo para llevar adelante la clase son interesantes, son aburridas, generan curiosidad. ¿Qué termómetro al desarrollo de estas capacidades o al hecho del desarrollo de la curiosidad voy a ir tomando en cuenta? ¿Qué valoraciones voy a proponer para elaborar juicios, ¿no? Para generar estos juicios de valor que me permitan fundamentar sobre mis propias decisiones? Que a veces a esos los llamamos criterios de evaluación. Para los estudiantes y para mí también. ¿Qué criterio de evaluación me pongo yo? En esto de qué voy a valorar de lo que yo estoy proponiendo como enseñanza. Considerando todos los factores que venimos poniendo en juego al pensar una educación situada. Y que seguramente inciden directamente en el logro de los procesos que yo propongo. ¿Qué mirada analítica hago de esta propuesta de enseñanza? Esto se llama evaluación formativa. Este proceso investigativo de acción-reacción, cuestionador, problemático, se llama evaluación formativa. Porque yo redirijo la mirada hacia lo que vengo proponiendo, modifico, espero modificar, continúo, profundizo, me detengo, vuelvo hacia atrás. Poder entender que el proyecto educativo, que la planificación, que la unidad pedagógica es una ciénaga donde me hundo por momentos, intento salir, se mueve, es una balsa, donde yo floto, donde yo me muevo y puedo ir hacia atrás o hacia adelante, siempre digo es una tabla de doble entrada también, es estar parado frente a la evaluación formativa. Y la evaluación es un espacio horizontal. Es otro acta acuerdo, es otro contrato, es otro convenio que hago con mis estudiantes. Evaluémonos. Pensemos en esta propuesta donde yo pueda tener una valoración de que si los contenidos, las estrategias o los recursos son los ideales, fueron los idóneos en las propuestas, lograron lo que yo estaba esperando. Y si no es así, pego un volantazo. Si las dinámicas que establezco permiten que mis estudiantes pongan en juego sus factores socioculturales, domésticos, cotidianos. Porque van a estar
atravesando realmente los logros en los procesos, en sus procesos de aprendizaje. Muy bien, dejo de compartir. Y ahora sí, si les parece, abrimos los micrófonos y necesito que se despierte una batalla de preguntas. No, yo estoy reinteresada en todo este tema, Diana, porque es el tema de la curiosidad, digamos, porque capaz que con los más chiquitos uno se encuentra, no sé, ¿no? Sí, en esta era de la multiinformación, ¿no? Como que todo parece que está tan accesible que como que, y es tanto que te abruma tal vez, pero los chiquitos igual, las niñas en general tienen como esa curiosidad tan activa que uno a veces, no sé si la palabra es con poco, pero sí con observación directa puede encontrar qué es lo que le llama la atención. En cambio, bueno, me pasa ahora como en superior, que cuando ya somos adultos tenemos un montón de capas, entonces a veces es difícil penetrar realmente como en esa zona sensible para sensibilizarlos a ellos, porque van a ser después los que necesariamente vos tenés que ser tenés que ser una persona sensible para o por lo menos que te atraviese, no sé, la curiosidad justamente para que después lo puedas llevar a cabo, lo puedas disfrutar para que el otro lo disfrute, si no es muy complejo, digamos, ¿no? Entonces la experiencia, y me encanta esto también que decís como de también evaluarnos a nosotros mismos como docentes. La verdad que para mí es una propuesta nueva, entonces es como todo el tiempo decirles, bueno, yo también estoy probando, ¿qué voy a hacer? Es así, vamos probando juntos y lo charlamos y tratar de no tenerle miedo a esa parte de que la seguridad no significa decir yo sé todo, sino es, intentemos buscar algo que lo podamos disfrutar. Y me pasó en esta última clase, por ejemplo, que ya, bueno, venía con esto como tratando de activarle las motivaciones y esas cosas, y le llevé una propuesta de pop-up, que son unos trabajos con cartulinas y qué sé yo, dije, bueno, lo voy a hacer, me llamó la atención, lo voy a hacer, bueno, listo, se lo llevo, y dejé la compu abierta y cada cual buscó su videíto de YouTube, que es como una manera ahora de aprender como a veces esas cuestiones. Hicieron, ni siquiera en las 3 horas que tuvimos, no se quisieron tomar los recreos, yo los miraba, yo estaba muy curiosa de qué fue lo que pasó en esa clase, que ninguno se tomó la clase, venían alumnos de otras materias y se quedaban claro, porque estaban, cuando uno disfruta lo que hace, el espacio, ese entorno brilla, y ese brillo contagia. Pero bueno, no siempre pasa, ¿no? Es como vos decís, esa ciénaga, que a veces está y a veces, bueno. Yo, volviendo al tema de la curiosidad, que es un tema hoy muy candente, o por lo menos empezar a tirar esa piedrita en el agua desde la curiosidad de a ver qué otras ondas abre. Yo creo que la curiosidad va de la mano de la posibilidad de aprender, de construir el deseo de aprender. Nosotros estamos parados en una situación donde el deseo de aprender lo leemos como angustia, desmotivación, apatía, pero no hay deseo de aprender. Y tal vez hay que hacer este trabajo de apelar a las memorias. Si tenemos adolescentes, que ellos salgan a buscar, averigüen en qué momento fueron curiosos. Tendrán que preguntarle a sus padres, a sus hermanos, a sus abuelas, y empezar a encontrar qué me hacía ser curioso cuando era chiquito.
Y ahí aparece lo situado, porque está en las memorias y en las historias y en el patrimonio intangible de cada sujeto. ¿Qué me hacía curioso, mamá, cuando yo era chiquito? A ver, contame. Abuela, contame. ¿Quién me puede contar? ¿Era curioso yo cuando era chico? Y tal vez ahí empieza a decir, ¿y qué es ser curioso? Busquemos en el diccionario qué es ser curioso. ¿Qué personaje curioso conocen de alguna película? Y comparamos si hay iguales curiosidades. Vamos a ver qué pasa con eso. Si ahí se activa esa acción propuesta, vuelvo a los globitos del PowerPoint que decía escuchar, conversar. Lindo Bueno, disparador. bien, un dispositivo, porque lo que tenemos que empezar a pensar son en los dispositivos. ¿Y después qué hacemos con esos dispositivos? ¿Armamos una bitácora de curiosidades? ¿Cuál es el mundo de curiosidades que hoy le interesa a los adolescentes? O que hoy le interesa al ciclo de cuarto, quinto y sexto grado, digamos. Bien. ¿Se entiende, digamos, que cómo podemos ir armando ahí? Bueno, y si armamos un cuaderno de curiosidades, y si entre todos armamos una carpeta de curiosidades, para la semana que viene traemos noticias curiosas, o cosas curiosas que pasó en mi casa, o cosas curiosas que pasó en el barrio, o a quién tienen en el barrio que le puedan preguntar cosas curiosas. Al verdulero, fulano al verdulero, fulana al enfermero, no sé. Ellos comienzan a proponer desde un dispositivo una red investigativa problemática sobre la curiosidad. Ojo, que digo curiosidad como puedo estar diciendo cualquier otro concepto que ustedes consideren que necesitan que se dé en el aula. ¿Estamos? ¿Otras preguntas que anden por ahí dando vueltas? ¿Consulta? ¿Pregunta? Bien. ¿No? Bueno. Estamos. Yo les voy a pasar ahora un video que se llama Autorretrato y que tiene que ver con estas cuestiones de transformar esos conceptos de formación en las bellas artes que nos plantearon lo que era un autorretrato. Y que es un interesante ejercicio de plantearlo como dispositivo para conocernos, para acercarnos, para también ver cómo se cuenta cada uno, cada una, en esto de pensar el autorretrato. Así que voy a compartir pantalla, me esperan un segundito. Voy a abrir el video. No se escucha. Ah, ok, ok. Ustedes me dicen ahora si la Sí, ven. sí, ahí se ve. Bien. Hola, mi nombre es María Teresa, pero todos me dicen Maite. Nací en Quito, Ecuador. No estoy ahí ahora. Ahora vivo aquí, en Tandil, Argentina. Nací en 1992, en diciembre, el día después de Navidad.
Día Internacional del Empacho, la Resaca y la Pereza. Eso quiere decir que tengo 25 años. Otros datos sobre mí. Mido 1,60. Soy miope y tengo un diente de leche. Me gustan las bibliotecas. El jazz. Las fachadas de las casas. El olor de las panaderías. La ropa de segunda mano. Y bailar en lugares insospechados. Me han roto el corazón 4 veces. Pero nunca he tenido miedo de volverme a enamorar. Tengo una hermana gemela, una hermana mayor y 2 padres maravillosos. Hablaría más de ellos, pero no están aquí. Están ahí. Estudio cine. Y ahora que voy a contar historias, decidí empezar por la mía. Me encantó. Bueno, qué bueno. Bueno, ¿quién dijo me encantó? ¿Dónde está la que dijo me encantó que no la veo? ¿Diana? No. No, Andrea. Andrea. Levantó la mano. Sí. Dale, Andrea. No, re Ahí buena está. propuesta para hacerlo con los chicos. Está re bueno. Pienso o sea, ¿cómo me cuento, no? ¿Cómo me cuento? Es mi autorretrato. ¿Cómo me cuento? Desde un dispositivo, el que pueda tener un celular, desde el dibujo. Fotos. Sí, o dibujos Fotos. juntos sin que tener que hablarlo. Carpeta, lo que sea. Bien. Muy bueno. Porque eso hace, de alguna manera, vuelvo al gusto del helado, a empezar de a poco a compartir y que ustedes puedan leer. Ustedes hacen un trabajo investigativo a partir de la producción de los estudiantes. Un trabajo de estar descubriendo todo lo que el estudiante, al contarse en este autorretrato, tiene para decir de él y de su lugar. Y es irrumpir, donde hay otras maneras de pensarse desde el autorretrato. No nos quedemos únicamente con Van Gogh, que se pintó frente al espejo, sino que hay otras nuevas maneras de contarnos. Diana levantó la mano, por ahí, Diana, ahí está Sí. Diana, para abrirle el micrófono. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola. Sí, es cierto, no fui yo la que hablé, pero opino lo mismo. Muy interesante la manera de retratarse. Nosotros en terciario, en el profesorado, tenemos una cátedra donde se trabaja artes visuales y justamente a los estudiantes le proponemos realizar a forma de libro de artista su biografía. Entonces, con objetos, con texturas, con elementos que formaron parte de su vida, ellos se presentan al resto de sus compañeros. Se dan 4 profesorados a la vez, entonces son estudiantes que no se conocen entre ellos, y es una linda manera de que cada uno deje su impronta, la manera que lo va construyendo y cómo lo va presentando. Trabajan con dibujos, con fotos, ya digo, texturas, elementos, algunos han llevado, por ejemplo, baberos o remeras de cuando, por ejemplo, ganaron un campeonato. Entonces van y presentan la remera que es tan importante justamente para ellos. Totalmente, sí. Retomo lo que acaba de decir Paula Alonso, que viene muy bien a lo que estamos hablando. Leo lo que dice Paula, me encantó. Pero mi planteo viene con la idea de las historias que pueden surgir con una propuesta de ese tipo. Con las realidades de hoy día que tienen los niños y adolescentes, me dan miedo algunas historias que puedan surgir. Sí, totalmente. Puede pasar, y sabemos que está pasando, y que al abrir esa puerta vamos a necesitar acompañamiento,
vamos a necesitar respaldo para poder atender, abordar posiblemente algunas cuestiones que puedan llegar a salir a la luz. Pero está bueno que salgan a la luz. A todos nos dan miedo cuando salen a la luz. Pero está bueno que se hable también, que se sepa, que hay diferentes realidades y que los otros compañeros sepan también que otros viven otras realidades. Exacto, Y sí. hablen del tema. Sí, y que está bueno también el que se pueda abrir a una historia que pueda surgir, como dice acá Paula, y que está bueno que necesito decirla a esa historia. Encontré un lugar para soltarla, para ponerla, para entregarla. Y eso es, eso tiene que hacernos que vencer ese miedo. Y puede aparecer, sigue Paula escribiéndonos acá, puede aparecer el miedo a la exposición. Cada uno, cada estudiante va a contarse en su autorretrato como quiere contarse, como necesita contarse. Si tenemos estudiantes que nos dicen que no se va a contar, que no, veremos las estrategias para resguardar ese proceso que todavía no está maduro para que se dé. Y podemos plantear, bueno, Juana, Juan no van a hacer su autorretrato, él tiene ganas de leernos no sé, un texto que encontró que a él le encanta. Es su manera de presentarse también. Eligiendo un texto que tiene que ver conmigo porque de alguna manera lo que me gusta tiene que ver con mi construcción de deseo. Entonces, bueno, es lo que puede hacer por ese momento esa compañera o ese compañero, y es totalmente respetable. ¿Quién no dice que ese texto que se lee tiene que ver con presentarme de alguna manera? Y ahí viene el planteo de no todos podemos contarnos de la misma manera, y las valoraciones que nosotros como criterios evaluativos empezamos a tener a la hora de transformar todo ese proceso en un resultado o nota. Ahí viene también a tensionarnos el proceso de evaluación. Belén, me escribe Belén, si el docente está abierto a escuchar a los alumnos, se abren de manera natural. Esto me pasó hoy a la tarde con un grupo de cuarto año. Exacto. Ahí está. Y poder ser nosotros como docentes esa cintura en ese proceso de habilitación a contarnos desde qué manera viene este proceso de autorretrato. Es un ejemplo nada más. Yo lo que intento hacer en esta clase, poder generar un esquema, poder pensarnos todo lo que nos circunda a la hora de poder proponer un plan educativo, un plan de clase, y a la hora de pensar un dispositivo desde un recurso, en este caso audiovisual, que tiene que ver con el autorretrato, que es uno de los temas mucho más dados o conocidos dentro del desarrollo de las cátedras de las artes visuales. Es un tema. Podríamos transformarlo en contenido. O este tema, el autorretrato, ¿qué contenidos construye? O si el autorretrato, en vez de ser un tema o de ser un contenido, es una estrategia para un propósito al cual quiero llegar, para ver otros contenidos. Ese es el encadenamiento que nos toca hacer a la hora de pensarnos en el marco de generar una propuesta educativa, una propuesta didáctica. Bien. ¿Hay otras preguntas por ahí?
¿Está todo más que claro? Buenísimo. Bárbaro. Bien. Bien. Ahora les voy a mostrar otro videíto. Sí, acá. Creo que quedan resonando muchas cosas. Bueno, es que ya no nos vamos a volver a ver. ¿Podrían resonar ahora? Podrían, tal vez, porque es interesante por ahí cruzar algunos pensamientos o posicionamientos que ustedes consideran que vienen o se juntan en esta dinámica que fuimos estableciendo hoy. No crean que las preguntas son tontas, no crean, uy, si pregunto esto. No, no, todo es bueno que se pregunte. A mí me resuena esto de los ejes transversales, ¿no? O de las Bien. dimensiones educativas, tanto del ambiente, pero en esto sobre, por ejemplo, el autorretrato y esas cuestiones, todo lo que tiene que ver con ESI en este momento, ¿no? Como totalmente de trabajar la apertura tanto nosotros como docentes, como darles esos espacios, como decía ahí la compañera, darles esos espacios a los gurises para que realmente encuentren en la escuela un lugar para darle rienda suelta a esa curiosidad también, que es una curiosidad interna, ¿no? De ver cómo me defino, me tengo que definir, ¿no? Trabajar el autorretrato acompañado, por ejemplo, de la profe o el profe de ESI o no sé, hasta junto con los de biología o ciencias naturales para decir, bueno, a ver, somos todo un conjunto y podemos trabajar todas estas cuestiones y eso es lo que me resuena como la red, me resuena lo curricular trabajado en red, porque realmente, digamos, es muy difícil pensar como en los contenidos así tan color primario, color secundario, hasta me choca pensarlo, digamos, sin ser situado. Claro. Tal cual. Sin ser situado. Situado en un cuerpo, situados en un sujeto, situados en un contexto, en una historia, en una memoria, en un momento, en ese estar siendo de esos sujetos. Sí, y me acuerdo de una experiencia ahora que tuvimos también hace poquito con los chicos de primer año, que hicimos un trabajo de planificación, están aprendiendo, ¿no?, a hacer sus planificaciones y la tarea, la actividad fue de a dos que se cuenten qué les gustaba hacer cuando eran niños. Y cuando volvían, el otro tenía que ser el compañero y decir qué le gustaba hacer. Entonces, de repente, los 30 chicos que tenemos en el aula se contaron cómo eran cuando eran chicos y tuvieron que planificar para el niño que era su compañero, ¿no? Y eso en el momento les pareció como hasta extraño. Señor, tenemos que anotar. No tienen que anotar nada, escúchense. Y volvían y me miraban y no hace falta que anoten, escúchense, si se escuchan se van a recordar. Y eso me parece, ¿no? Como lo situado, estar presente, recordarse quién uno es para que ahí vuelva. Así que me encanta poder estar, ¿no?, en un grupo y en el que podamos hablar de estas cosas, más allá de los contenidos que siempre, obviamente, uno los va a trabajar, pero trabajar el vínculo, ¿no? Justamente esa red. Bien. Les voy a pasar, ahí te dice qué hermoso trabajo, Maca, Paula te dice eso. Les voy a mostrar otro video. Esperen un segundo que necesito. Les voy a mostrar otro video donde desde una situación institucional compleja, a partir de la pandemia, se abrieron una cantidad de miradas sobre un concepto. A ver, espérenme. ¿Dónde estamos? Acá.
Ustedes me avisan si ven y si no ven. Creo que no ven nada todavía, porque yo no he podido compartir. A ver, quiero probar esto. No. No lo puedo compartir, me parece. No. No, no lo voy a poder compartir, una pena. A ver ahí. ¿Escuchan mi perro? Se ve. Espérenme. Espérenme, chiquito. Se ve. ¿Se vio sin audio? Sí, no, la música no salió. Sin audio. Sin audio. ¿O es posible que yo lo tenga bajo? ¿Quieren que pruebe de nuevo o quieren hablar del video? ¿Qué vieron? Manifestación artística, pues. Si pudiéramos verlo de nuevo, creería que sería lo mejor. A ver, intento nuevamente y yo tener, porque por ahí por el perro apagué Lo voy a dejar encendido a mi audio, a ver si así, de alguna manera, puede ser que se... Creo. A ver. Ahí va.
Bien. Estamos. Ahí todo el mundo escuchó cómo el acompañamiento musical plantea esa acción callejera, salida desde algo que nos tensiona en este momento, que es una escuela chica, que no tenemos espacio. Se sale a otro espacio, se ocupa el espacio, se discute el espacio, se pegatinea el concepto de espacio, se discute el espacio, el concepto de espacio, y empezar a tensionar que los espacios para el arte no son únicamente de infraestructuras, sino son interiores. El arte necesita espacios, espacios de pensamiento, espacios de sentimientos, espacios vinculares. Necesitamos crear, y para crear necesitamos espacios. Esta acción, salida, con estos monstruos que estaban encerrados porque no tenían espacio en la pandemia para salir a la calle, tienen que ver con empezar a pensar el concepto, contenido, espacio. Lo podemos pensar desde el modelado de un objeto, desde una maqueta, pero también lo podemos discutir, y lo podemos ganar, y lo podemos sentir, y le tenemos que poner el cuerpo. Como una situación, me acordé porque lo que decía creo que Paola, esto decía si los chicos sacan cosas afuera y esta cuestión de que nos da miedo a todos, obviamente. Cuando planteamos que el no tener espacio en la pandemia de encontrarnos, de mirarnos, de relacionarnos, construyó muchos monstruos, le pusimos nombres y necesitábamos soltarlos, sacarlos afuera, que salieran a la calle, que se mostraran. Dimos el espacio para que eso sucediera, para que eso saliera. Los profesores de tridimensión tienen un contenido que abordar que fue desprendido, que se va puliendo, que se va armando, que se va nutriendo desde lo que nos tensiona en este momento, que es el edificio. Entonces, vuelvo a lo mismo, salen cosas y nos preocupaban esos monstruos que podían salir de ese espacio cerrado a ese espacio abierto, al habilitar la posibilidad de que los monstruos salieran, pero estábamos juntos para esperar esos monstruos, en equipo, en colectivo, en grupo, con una docente que abarajaba, con colegas que abarajan. Entonces, eso tiene que ver con esto, y que, como acá dice la compañera, que alcancé a leer rápidamente porque el chat se va rápido, sí, para crear, para ser curiosos, necesitamos espacio-tiempo. Y no es únicamente el físico, es el que tenemos que darnos para pensar, es el que tenemos que darnos para acordar con nuestros estudiantes, para escuchar, para salir y caminar, para caminar y pensar, para habitar, para mirar el lugar. Y se hacen acuerpados en montonera. ¿Sí? Bueno, nos quedan 10 minutos. Si alguien quiere tomar la palabra, hacer un aporte, tensionar. El espacio-tiempo siempre nos falta, dice Paula. Hay que pelearla. Hay que pelearla. El arte necesita espacio. Hashtag. Para todos los docentes de artes visuales. Necesitamos espacio para pensar. Una vez un estudiante secundario, estábamos en un cambio de plan de estudios, se subió a una silla y gritó, necesitamos espacio para pensar, yo quiero un espacio para pensar. Y fue maravilloso verlo parado arriba de una silla diciendo eso.
peleando su espacio. Daniela se llamaba. Se subió arriba de la silla y dice, pero nosotros necesitamos espacio para pensar. Queremos espacio, queremos aprender a pensar. Y se tuvo que subir arriba de un banco en una asamblea para plantearlo. Defendía su espacio, defendámoslo nosotros para tener esos espacios para pensar, para juntarnos, para hacer un Zoom, para hacer un Meet. Che, no nos podemos juntar, le decimos a Sofía, Sofía, no nos podemos juntar 2 o 3 profes por un Meet un ratito, queremos pensar esto de que queremos armar para el 2022, esto que tiene que ver con los actos escolares, cómo los podemos traccionar y empezar a generar un espacio de pensamiento en los actos escolares, en vez de colgar guirnaldas y seguir viendo el cabildo. Amontonémonos, acuerpémonos, hagamos montonera, que es lo que realmente nos va a volver a reposicionar y poder construir entre todos un espacio de transformación necesaria para la educación artística. Yo creo que esa es la que va. Es la práctica docente. ¿Alguien más? ¿Algún aporte? ¿Alguna consulta? Yo quería, sí, Alonso. Agregar esto también, que sumo a la lucha de espacio, tiempo y un salario a veces un poquito mayor que nos permita también esta flexibilidad, porque no sé ustedes cómo trabajarán, pero yo trabajo varias horas al día y me cuesta encontrar espacios para dialogar con otros compañeros. Inclusive estas jornadas institucionales, o por ejemplo esto que lo estamos haciendo a doble turno, o viendo el videíto el domingo, porque no pudimos presentarlo porque teníamos clase, teníamos coloquio, digamos. Entonces, también esto creo que la lucha de la docencia también viene por un poquito por el valor que nos dan a nosotros al arte, los chicos en la escuela, también como que creo que es una cadena. Simplemente Totalmente. compartir eso, y a veces también las políticas tienen que también, hoy hablábamos también con los chicos en este encuentro de arte que teníamos, el aula propia, un poco más de tiempo, bueno, son cositas que queremos ir luchando y que cada docente lo tiene como que medio a pulmón ir luchando en su escuela, el tema de los materiales, trabajar con, nos decían, trabajemos con materiales reciclables, pero a veces, bueno, ya me cansé de trabajar con polenta, con yerba en la plena pandemia. Bueno, vamos a trabajar con otras cosas, quiero con pintura, quiero con acrílico, masa, quiero trabajar con otros materiales, ¿sí? Y bueno, a veces sale todo nuestro bolsillo y eso no se valora tanto para arriba, digamos. Entonces, este espacio también creo que luchar también, o por lo menos abrazarnos todos juntos, que estamos todos iguales, pero bueno, también poder ir como en manada cuando necesitamos algo. Creo que Bien, es necesario total. que nuestra materia se revalorice. Primero nosotros, revalorizar el espacio en la escuela, para que nuestros directivos nos valoricen, y así hacia arriba, me parece. También es interesante poder pensar cómo hacemos transversal la lucha. Cómo nosotros empezamos a pensar esa demanda o esa urgencia como eje transversal, ¿no? Esto de convencer a nuestros estudiantes de que el arte necesita materialidades concretas como el acrílico que vos decís o como la masa y que necesitamos más tiempo. Vuelvo a plantear, nuestros estudiantes son nuestros aliados en eso, en tener más tiempo para pensar si se quiere, amasar, pintar y darse cuenta también ellos que el tiempo es poco. Entonces por ahí, cómo transformamos en contenido, en aprendizaje, en enseñanza, también eso por lo cual estamos militando. A mí me pasa, yo estoy trabajando en una escuela donde están los recreos en este momento, están cruzados por la cantidad de alumnos y demás. Y los chicos de sexto estaban hambrientos de pintar en grande. ¿Cuándo vamos a pintar en grande? ¿Cuándo vamos a pintar en grande? Las aulas son mínimas. Entonces,
lo que hicimos fue pintar en grande, salgamos afuera, todos con un cartón de 70 por 50 y nada, en el aula no entramos, salgamos afuera. Y toca el timbre y sale primer ciclo y bueno, 5 minutos pintando afuera con primer ciclo dando vuelta, es lo que podemos hacer. Y ellos reniegan un montón de eso. Ellos mismos reniegan mucho del espacio. Supongo, espero, uno desea arduamente que esas quejas lleguen a sus casas, ¿no? Para que los padres también digan, oh, no, qué poco tiempo tienen, qué poco espacio tienen. Creo que es ahí. O cómo construimos, hablábamos hoy de valoraciones, recuerdan en una de las diapositivas, este hecho de cómo se pone en ejercicio de los propósitos o en el ejercicio de los criterios, que es el disfrute. Digamos, cómo eso que nos pasa o que le pasa a los chicos y que disfrutan de hacerlo, también se pone en la balanza o se pone en palabras o se pone en el marco del proyecto este disfrute. Para que llegue a la casa, para que llegue a la directora o para que llegue a esta cuestión de esa construcción de lo emocional que yo decía hoy temprano cuando planteaba que también el contenido tenía que también ser como matriz, por así decir, de construcciones que tienen que ver con lo emocional. Nosotros hablamos del disfrute, del deseo, de las capacidades que queremos desarrollar, y si no pasan por esa experiencia, si la curiosidad no nos genera un gusto interesante, no la voy a construir. Si el disfrute de estar pintando en un cartón grande afuera, y no lo pongo como propósito o como acción concreta para que ese disfrute suceda, se pierde y queda como anécdota. Tenemos que transformar las anécdotas posiblemente en construcción de contenido o de transversalidades. ¿Se va entendiendo ahí? Alguien levantó la mano, Darío. Dale, Darío, abrí el micrófono. Sí, ¿se escucha bien? ¿Mm? Sí. Dale, Darío. Contanos. Darío. Te fuiste, capaz. Algunas, digo, no digo todas las escuelas, pero quizás algunas escuelas carecen un poco de estas cosas de tener el espacio y de tener el tiempo justamente con respecto a las artes visuales y demás. Si bien el área está creada, sí, y de hecho todos nosotros tenemos nuestro lugar en la escuela también, sí, pero por ahí lo que nos falta es ese espacio físico como para cuidar y tener, digamos, un lugar de cuidado del trabajo de nuestros alumnos. Ay, no se me ve nada, ¿no? No, no se te ve, pero se te escucha. Se te escucha. Ay. Así que sí, ahora te veo, ahora te veo. Sí, estoy en otro lugar, por eso entonces como estoy con barbijo todavía. Está. Bueno, lo que me pasó a mí justamente es por esta cosa de que por ahí uno no tiene espacio, no tiene lugar y demás. Yo mismo me hago cargo por ahí los trabajos de mis alumnos, los traigo yo a mi casa porque esta cosa de vulnerabilidad y de falta de espacio por ahí me da miedo justamente de que se pierdan o extravíen algunos trabajos. Incluso una vez me pasó, hace como dos o tres semanas atrás, que los chicos estábamos trabajando en un formato bastante grande, unos chicos de cuarto año, y ellos al salir de su casa cayó una lluvia bastante importante en el pueblo y ellos echaron a perder todo el trabajo, así que algunos tuvimos que rehacer y demás, pero por lo general yo a muchos de ellos por ahí que no tienen la posibilidad de cuidar y por esta cosa de no tener espacio me la hago cargo yo a veces. Y eso también es algo que tenemos por ahí algunos docentes que por ahí nosotros mismos cuidamos, ¿sí? Aunque no nos corresponda uno por cuidar el trabajo del alumno y demás, uno se queda por ahí con estos trabajos y demás. Bien, también el tema de los trabajos creo que... De hecho los tengo acá algunos. Bien, también podemos empezar a pensar en el ejercicio del registro de los trabajos, digamos, ¿no? Cuando tenemos estas cuestiones, o sea, pensemos en la realidad en la cual estamos, en esta cuestión de que no tenemos dónde guardarlos, o que los chicos los llevan a su casa, se extravían.
Pensemos en un registro y que ese mismo registro lo pueden hacer los chicos de su trabajo. Y que nos quede un Sí, archivo del sobre todo registro porque del algunos trabajo de los estudiantes. Sobre todo porque algunos se sensibilizan mucho y dicen, ay, profe, me pasó que se me rompió, se me cayó, se me extravió, se me manchó y todo y demás. Y bueno, entonces para que eso no pase, por ahí yo me los agarro y me los traigo a mi casa a Bien, algunos trabajos. es otra posibilidad, pero el ejercicio del registro también es interesante para que después las TICs ingresen al marco de lo que son el lenguaje visual. Es otra manera, el registro de obra es otra manera de pensar también la construcción de una propuesta de obra. Bueno, no me quiero pasar del horario porque muchos ya se están yendo. Agradezco muchísimo, no sé si por ahí anda Sofía. Quedamos en contacto a través del grupo de Face. Yo no soy mucho a veces de andar en las redes, no tengo como mucho espacio-tiempo, pero cuando puedo contestar o cuando puedo acercarme a las consultas o a las propuestas, es interesante aclarar dudas al respecto y de lo que necesiten. Y también es importante que esta capacitación, más allá de ver procesos nuevos o miradas nuevas sobre las pedagogías artísticas, esto sea un marco de una red, esto sea un marco de un acercamiento entre quienes estamos a la distancia y de poder sentirnos que más allá de la distancia geográfica hay un acercamiento que nos une, que tiene que ver con el ser maestros, maestras, profesores, profesoras de las artes visuales. Diana, sí. Diana, soy Eli. Eli. Consultan sobre ejemplos de dispositivos. ¿Ejemplos de dispositivos para qué? A ver. Creo que tiene que ver con el formulario. Ah, bueno, con las preguntas del formulario. Sí, sí, por lo que entiendo, sí. Preguntaron varias veces, por eso te lo digo. Dispositivos. El ejemplo que tuvimos aquí en la clase fue el autorretrato. Es un dispositivo, es una actividad, es una propuesta, es una acción. Un dispositivo es algo que yo preparo para mis estudiantes o acuerdo con mis estudiantes que deben hacer en función de una consigna. Ahí va quedando clara que es un dispositivo. Piensen ustedes, pregúntense ustedes. Perdón, Diana, lo había Termino tomado la idea como... un segundito, así después hacemos una pregunta. Piensen ustedes, quienes estuvieron dando clase en esta semana, pregúntense, ¿cuáles fueron los dispositivos que utilicé para brindar la clase en cuarto grado, en segundo año, en primer grado? Respóndanse ustedes esa pregunta. Respóndanse si la actividad para ustedes es un dispositivo. Si la estrategia de salir a pintar con el cantón afuera fue un dispositivo. Pónganle nombre ustedes a esas cosas, que son ustedes quienes están armando ese proceso de aprendizaje. ¿Se entiende? Gaby, me parece que había abierto el micrófono, Gaby Ferreira. Sí, hola, ¿qué tal? Gaby. No, había tomado dispositivo como disparador, como activador, como para... Sí, es exactamente lo mismo. Es exactamente no como la propuesta en sí, sino como para iniciar la propuesta, para a gusto y piacere de ustedes, que saben cómo generan los procesos áulicos. Levanta la mano Paula Alonso. ¿Está por ahí, Paula? ¿Quiere hacer una pregunta? No, bueno, levanta la mano. Fue sin querer, está, no hay problema. Bien. Las preguntas que ustedes tienen en las planillas, gracias Belén, las preguntas que ustedes tienen en las planillas es para repensarse. No piensen que vamos a agarrar las planillas y vamos a evaluar, mirá, acá dice dispositivo, pero esto no es un dispositivo, pero sí esto es un... Es para conocernos, es para poner en práctica lo que venimos charlando en estos encuentros.
es conocernos, en qué claves ustedes descubren sus propios dispositivos. Alguien hará actividades, otros hace estrategias como dispositivo, otros hace consignas, pero es una mirada a que ustedes mismas comiencen a encontrarse en esas preguntas. Reconocer su práctica artística, docente, educadora en esas preguntas, en esas propuestas. Contar cómo lo llevan, cómo lo hacen. ¿Se entiende? Para eso es este proceso, porque es una evaluación formativa, es conocernos aún más en la profundidad de las prácticas educativas de ustedes. Para seguir pensando capacitaciones, para seguir pensando encuentros, estrategias, dispositivos que pongan en tensión nuestra práctica artística y la mejoren, la profundicen. Bien. Bueno, Verónica, qué bueno. Sofi, no te me vayas. ¿Vamos cerrando o qué decís vos? Dale, Andrea. Chao, gracias. Ana. Bueno, estoy con el celu porque no sé qué le pasó a mi máquina, no me funciona el micrófono. Bien. ¿No? Sí, creería que sí. Sí, te escuchamos bien. Bueno, he seguido atentamente todos los comentarios y bueno, sí, seguramente el año que viene este es un acercamiento, el que intentamos hacer. Nos quedamos con ganas, Diana. Sí, ese es el tema. Lo que se lee de las respuestas es que nos quedamos con ganas de más y charlar más y dialogar más. Cuando quieran. Yo tanto, estoy a disposición, cuando quieran. tanto, bueno, muchos les quedó el Facebook, que seguramente van a seguir con un diálogo ya fuera de informal, digamos, de acompañamiento. Y para el año que viene vamos a pensar en una segunda instancia quizás en el tiempo más larga, digamos, con más encuentros. Bien, bárbaro. Estas nuevas miradas o estas posturas llevan tiempo también. Totalmente, sí. Totalmente, es necesario. Muy agradecida por los colegas que confiaron en esto y que han sostenido todos los encuentros, se han quedado en todos los encuentros, y bueno, por supuesto también a vos y a María Ángeles que nos han venido a traer frescura, ¿no? A esto de pensar en educación artística. Muchas gracias, muchas gracias. Bárbaro, quedamos conectados en el Facebook, a hacernos preguntas, a escribirnos, a pasarnos datos, a repensarnos. Esa es ese es el dispositivo, por decirlo de nuevo, que tenemos en este momento y que tenemos que aprovecharlo. Agradezco un montón, a disposición de profesores, profesoras de educación artística cuando guste. Un abrazo.